La brisa de Medellín soplaba con una dulzura engañosa aquella mañana en que Inés Castañeda recibió la llamada que le cambiaría la vida. Tenía 65 años y un solo hijo, Julián, su razón de vivir desde que quedó viuda una década atrás. Al descolgar el teléfono y escuchar la voz de su nuera, Valeria, algo dentro de ella se tensó. No hubo preámbulo, ni consuelo, solo una frase que la congeló por completo. Julián está muerto. Inés sintió que el mundo se le partía en dos, pero lo que vino después fue aún peor. ¿Cuándo será el velorio?, preguntó con la voz rota. La respuesta fue un puñal sin filo. Ya fue enterrado. No hacía falta que vinieras. Si alguna vez te hicieron sentir que no eras bienvenida ni siquiera para despedirte de quien más amabas, quédate. Comenta desde dónde nos ves y qué harías tú si estuvieras en el lugar de Inés. Esta historia no se olvida. Inés no comprendía. Julián siempre la llamaba, la visitaba, la abrazaba como un niño grande. No había señales, ninguna advertencia. Y ahora, según Valeria, todo estaba terminado. La voz de la nuera era fría, sin lágrimas, casi molesta por tener que dar explicaciones. Inés colgó con los dedos entumecidos. No lloró, no todavía. Se sentó en la cocina, frente a una taza de café ya frío, y se quedó inmóvil. El silencio de la casa se volvió ensordecedor. Llamó a la funeraria. Nadie la atendió. Buscó en redes sociales alguna publicación, algún obituario. Nada. Julián no aparecía en ninguna parte. Era como si nunca hubiera existido. Inés fue a la iglesia donde él solía ir, pero allí tampoco sabían nada. Finalmente, se dirigió al barrio donde vivía el matrimonio. Tocó la puerta y fue recibida por un portazo sin palabras. Nadie quiso hablar con ella. No tiene sentido, murmuraba mientras caminaba de regreso. Mi hijo no me haría esto. Él no. Fue entonces cuando supo que algo no cuadraba. No era solo la exclusión, era la rapidez, la frialdad, el silencio absoluto. La muerte de Julián se sentía como una sombra que alguien trataba de esconder bajo una alfombra demasiado corta. Inés, que nunca había sido de enfrentamientos, sintió un fuego nuevo en el pecho. Si no podía despedirse como madre, al menos entendería qué había pasado. Y nadie, ni siquiera Valeria, la iba a detener. El primer paso fue acudir al hospital donde, según supo por un vecino, Julián había sido llevado de emergencia. Al principio se negaron a darle información. No era la esposa, no tenía autorización, pero bastó una enfermera compasiva para deslizarle un papel. La hora de ingreso, la causa de muerte declarada, paro cardíaco, y una nota escrita a mano. Paciente llegó inconsciente, sin acompañante. Inés sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a moverse. ¿Por qué Valeria no estaba con él? ¿Por qué no llamó? ¿Por qué no le avisó ni siquiera a sus amigos más cercanos? Inés sabía que su hijo tenía problemas de estrés, pero era joven, saludable, deportista. Esa versión no le bastaba, necesitaba más. Así que buscó a David, el lindo inocente, mejor amigo de Julián desde la secundaria. Lo encontró destrozado. Me enteré por un mensaje de texto 3 días después, le dijo. No me dejaron ir al entierro. Segundo CTA emocional. Si tú también crees que el silencio duele más que la verdad, suscríbete al canal y comparte esta historia. Cada voz cuenta. Cada madre merece justicia. David le confesó que Julián estaba considerando separarse, que no era feliz con Valeria desde hacía tiempo, que había cambiado mucho en los últimos meses, volviéndose más callado, más ausente. Inés se tragó las lágrimas. No quería que la rabia empañara el amor que aún sentía, pero ya no se trataba solo de luto. Se trataba de verdad, de memoria, de dignidad. Y la lucha de Inés apenas comenzaba. Inés comenzó a revisar todo lo que podía. Facturas médicas, registros bancarios, llamadas. Pidió a David que la ayudara con lo digital, ya que ella apenas sabía usar el correo. Juntos accedieron al antiguo correo de Julián, donde descubrieron algo alarmante. 3 días antes de morir, Julián había enviado una solicitud para cambiar el beneficiario de su seguro de vida. Quería que el dinero fuera destinado a un fondo educativo comunitario, no a Valeria. Ese formulario nunca fue procesado. El correo estaba en borradores. No fue enviado. Inés sintió una punzada en el estómago. Había muerto antes de poder enviarlo, o alguien lo había impedido. David, con manos temblorosas, imprimió la evidencia.
Esto no prueba nada aún, dijo, pero hay algo que no encaja. Necesitamos a alguien que sepa cómo mover esto legalmente. Inés pensó en alguien. Natalia, la hija de su mejor amiga, recién graduada en Derecho. Natalia aceptó ayudar de inmediato. Revisó los papeles, la línea del tiempo, el silencio de la funeraria, la falta de registro público. Si Valeria organizó todo en menos de 24 horas y no avisó a nadie, hay omisión de procedimiento, dijo. Pero para actuar, necesitamos una autopsia. Y si el cuerpo ya fue enterrado, hay que solicitar una exhumación. Inés palideció. ¿Hasta dónde tendría que llegar por saber la verdad? La idea de perturbar el descanso de Julián le desgarraba el alma. Pero lo que le dolía más era imaginar que su muerte pudiera esconder algo turbio. Esa noche no durmió. Sentada en su sillón, con las luces apagadas, le habló al retrato de su hijo. Si esto fue natural, lo aceptaré. Pero si alguien te apagó la vida por conveniencia, lo juro, Julián, no voy a descansar hasta hacer justicia. Al día siguiente, Natalia presentó la solicitud formal. Valeria, al enterarse, explotó. Llamó a Inés a gritos. ¿Qué estás haciendo, vieja loca? ¿Quieres desenterrar a tu hijo? ¿No te basta con haberlo alejado en vida? Inés respiró hondo y respondió con firmeza. Tú lo alejaste. Yo solo estoy tratando de que descanse en paz, con la verdad, no con mentiras. La noticia de la exhumación se filtró y algunos medios locales comenzaron a hablar del caso. Madre sospecha encubrimiento en la muerte de su hijo. Valeria intentó limpiar su imagen en redes, publicando fotos antiguas con Julián y mensajes de dolor. Pero los comentarios la cuestionaban. ¿Por qué no avisó a la madre? ¿Por qué todo fue tan rápido? Inés no respondió públicamente, pero cada vez que veía una mentira publicada, guardaba silencio con la cabeza en alto. Sabía que la verdad no necesita gritar. 2 semanas después, la autorización llegó. La exhumación se realizaría en presencia de un médico forense independiente. El día fue gris, frío. Inés temblaba. Al borde de la tumba, pero no se movió. Vio cómo abrían el ataúd. Cerró los ojos. Oró. Y luego firmó el acta. Se fue sin mirar atrás. Esa noche no cenó. Solo se sentó frente al altar de velas que había armado en casa. Perdóname, hijo, pero tenía que hacerlo. El informe forense tardó 9 días. Natalia lo recibió primero. Lo leyó sola y luego llamó a Inés. Tenemos que vernos. No puedo decirlo por teléfono. Se reunieron en el despacho. Natalia extendió el papel. Inés lo tomó con manos frágiles y leyó. Presencia de trazas de benzodiazepinas en dosis elevadas. Muerte inducida por sobredosis no prescrita. Inés se quedó sin aire. Julián no murió por un infarto. Fue drogado. El mundo se volvió ruido blanco. Inés apretó el informe contra el pecho. Las imágenes se atropellaban en su mente. La rapidez del funeral, el portazo, el silencio, el borrador del seguro. Todo tenía sentido ahora. Demasiado. Fue ella. Susurró. Natalia no respondió, pero su mirada lo dijo todo. No pruebas directas de que fue Valeria, pero tenemos un patrón. Y ahora, tenemos que actuar con inteligencia. Inés no buscaba venganza, no en el sentido clásico. No quería ver a Valeria destruida. Solo quería recuperar el nombre de su hijo, limpiarlo, reivindicarlo. Y si alguien lo había asesinado para quedarse con un seguro de vida, el mundo lo sabría, aunque le costara la vida, el alma y la cordura, porque el silencio ya no era opción. Natalia elaboró un dossier con todos los documentos reunidos. El informe forense, la copia del correo no enviado, los registros del hospital, los testimonios de David y de algunos vecinos. Cada elemento era una pieza de un rompecabezas que, si se ensamblaba correctamente, podía abrir una causa penal. Vamos a pedir que la fiscalía revise el caso como posible homicidio por lucro, dijo Natalia. Pero prepárate, Inés. Va a ser una guerra. Y lo fue. Valeria contrató a uno de los abogados más caros de Medellín. Comenzaron a circular rumores de que Inés estaba senil, con delirios paranoicos, que actuaba por odio o por dolor no resuelto. Algunos conocidos empezaron a evitarla en la calle. Otros la miraban con lástima. Pero también hubo quienes se le acercaban con respeto. Estamos contigo. Lo que te hicieron no tiene nombre. Esas voces, aunque pocas, la mantenían firme. El fiscal asignado fue directo.
Dijo que el informe era grave, pero el proceso requería tiempo. Peritajes complementarios, entrevistas, análisis de los movimientos financieros de 1900 en Valeria. Mientras tanto, Inés intentaba mantener algo de rutina. Regaba sus plantas, cocinaba para sí, respondía cartas que empezaban a llegar de madres en situaciones similares. Poco a poco, dejaba de sentirse sola. Un día llegó una carta anónima, escrita a mano. Trabajé en casa de Valeria. El día que Julián murió, escuché una discusión. Él decía que se iría, que no aguantaba más. Al día siguiente, me despidió. No había firma, pero coincidía con lo que David había contado. Era la primera. Evidencia externa de un conflicto en aumento. Natalia la sumó al expediente. A medida que la investigación avanzaba, la aseguradora bloqueó el pago de la póliza de vida. Era una pequeña victoria. Inés supo la noticia una tarde y lloró a solas. No de tristeza, sino de alivio. Gracias, Julián, susurró. Al menos no usarán tu nombre para lucrar. Desde entonces, decidió transformar su dolor en algo útil. Fundó una asociación en nombre de su hijo para ayudar a otras familias a buscar justicia. La fundación creció con rapidez. Entrevistas, donaciones, apoyo de psicólogos voluntarios. El nombre de Julián empezó a asociarse, no con escándalo, sino con dignidad. Inés se convirtió en un símbolo, pero también atrajo enemigos. Un día encontró pintadas en la puerta de su casa: loca, vieja mentirosa, déjalo descansar. Natalia le propuso que se alejara un tiempo. Inés se negó. Ya me quitaron a mi hijo, no me quitarán mi casa. Mientras tanto, la fiscalía citaba a Valeria. Declaró, negó todo. Dijo que Julián tomaba ansiolíticos sin control, que tenía depresión severa, que ella había cumplido su voluntad al hacer el funeral rápido, todo sin pruebas. Pero lo más desconcertante fue cuando presentó una supuesta nueva versión del testamento de Julián, fechada pocos días antes de su muerte, donde le dejaba todos sus bienes. Eso es una falsificación, dijo Natalia al leerlo. Inés miró el documento y lo supo al instante. Esa no era la letra de su hijo, pero probarlo requería un peritaje caligráfico. El caso se complicaba. La defensa de Valeria intentaba presentar a Julián como inestable y a Inés como una madre fuera de sí, pero no contaban con una nueva testigo. El médico que lo atendió en el hospital había guardado silencio por miedo, pero tras ver el caso en las noticias, decidió hablar. Declaró que Valeria llegó al hospital cuando Julián ya había muerto, que su comportamiento fue extraño, que intentó evitar la autopsia. También dijo que la sustancia hallada no correspondía a ningún medicamento prescrito. Su testimonio cambió todo. Con eso, la fiscalía abrió una investigación formal por homicidio doloso. La prensa puso sus ojos sobre el caso. Inés fue citada a declarar. Estaba nerviosa, pero serena. Relató todo, desde el principio. Al salir del tribunal, rodeada de micrófonos, solo dijo: no busco venganza, solo la verdad y paz para mi hijo. Esa frase se volvió titular en todo el país. Al día siguiente, Natalia recibió la notificación. La justicia autorizaba a levantar el secreto bancario de Valeria. Se analizarían todos los movimientos antes y después de la muerte de Julián. Si encontraban transferencias sospechosas o fraude, ella podría ser detenida. Inés, por primera vez, sintió que la justicia, aunque lenta, comenzaba a respirar. Los extractos bancarios revelaron que Valeria había transferido grandes sumas de dinero a una cuenta en Panamá, 3 días después de la muerte de Julián. La defensa alegó que se trataba de inversiones previamente acordadas, pero la cronología de los hechos echaba abajo esa versión. Inés sostenía cada hoja del expediente con manos temblorosas, sabiendo que, por fin, la verdad comenzaba a florecer entre las grietas del silencio. La repercusión del caso hizo que otras personas se acercaran. Un excompañero de trabajo de Julián entregó una grabación de una conversación entre ambos, días antes de su muerte. En ella, Julián decía claramente que temía por su seguridad y que planeaba marcharse. Ella no lo va a soportar, decía con la voz rota. Pero no puedo seguir así. La grabación fue anexada al expediente. Inés la escuchó una y otra vez, entre lágrimas, hasta que la pena se volvió determinación.
Natalia sugirió entonces solicitar una medida cautelar para congelar todos los bienes compartidos. La jueza lo aprobó. Casa, automóvil, cuentas. Todo quedó bajo supervisión judicial. Valeria reaccionó con furia. Se presentó en casa de Inés gritando, exigiendo explicaciones, intentando forzar la entrada. Los vecinos llamaron a la policía. Valeria fue retirada esposada, mientras gritaba: «¡Esa vieja me quiere destruir!». Inés la miró desde la ventana, en silencio. Las semanas siguientes estuvieron llenas de audiencias, pruebas, entrevistas y estrategias legales. Valeria intentó demandar a Inés por difamación y acoso, pero el tribunal desestimó la denuncia. La fiscalía, por su parte, fortalecía su hipótesis de homicidio por interés económico. La imagen de víctima que Valeria intentaba proyectar se derrumbaba, y el país entero seguía atento a cada movimiento del caso. El juicio comenzó 5 meses después de la exhumación. Inés asistió todos los días, vestida de negro, con el collar de Julián colgado del cuello. Durante las declaraciones no apartó la mirada de Valeria ni un segundo. La defensa intentaba manipular los hechos, pero las pruebas eran demasiado contundentes. El informe forense, los movimientos financieros, el testimonio del médico, la grabación, la carta anónima. En el cuarto día de juicio, Valeria colapsó. Durante el interrogatorio del fiscal, perdió el control y gritó: «Él iba a dejarme, me iba a quitar todo». Esa frase bastó. El juez interrumpió la sesión. Los jurados se miraron entre sí. Lo que hasta entonces era una sospecha, se convirtió en una confesión emocional. Inés cerró los ojos. No sonrió, solo murmuró: «Gracias, hijo. Lo logré». Valeria fue declarada culpable de homicidio agravado por motivo económico. La condenaron a 26 años de prisión. La sentencia fue leída en completo silencio. Inés, sentada con las manos entrelazadas, respiró hondo. Cuando el juez cerró la carpeta, se levantó, caminó lentamente hasta la salida y dijo, en voz baja: «Ahora sí, Julián, puedes descansar». Después del juicio, la Fundación en honor a Julián se transformó en un centro nacional de referencia para familias que buscan justicia. Psicólogos, abogados y trabajadores sociales se sumaron al proyecto. Inés comenzó a dar charlas, a compartir su historia, a acompañar a otras madres. Su voz se convirtió en símbolo de fuerza, de lucha y de amor que trasciende la muerte. Pero la tristeza no desapareció. Había días en los que el cuarto de Julián le dolía como una herida abierta. Noches donde el silencio de la casa la ahogaba. Aprendió que la justicia no cura, pero da sentido, que la verdad no borra el dolor, pero lo ordena, y que aunque su hijo no estuviera físicamente, el vínculo entre ambos era indestructible. Seguía escribiéndole cartas que nunca enviaba. Seguía hablándole como si pudiera escucharla. Un día, mientras ordenaba viejas cajas en el armario de Julián, encontró una libreta de tapa azul. Era un diario. Las primeras páginas estaban llenas de dibujos que él había hecho de niño, pero al final encontró palabras recientes, escritas con tinta negra. Si algo me pasa, que mamá sepa que la amo. Ella es lo único que no quiero perder. Inés apretó la libreta contra su pecho. El llanto que había contenido durante meses, por fin, brotó como un río. Liberado. Aquellas palabras fueron más que consuelo. Fueron confirmación. Julián había sentido miedo. Había querido protegerla. Y, a pesar de todo, su amor seguía intacto. Inés guardó la libreta en un cajón secreto, como un tesoro sagrado. Ya no necesitaba que nadie creyera en su versión. La verdad vivía en cada línea escrita por su hijo, y con eso le bastaba para seguir. Poco después, recibió una invitación para hablar en un foro internacional sobre víctimas invisibles. Viajó a Buenos Aires, donde compartió escenario con mujeres de todo el continente. Cuando le tocó el turno, contó su historia sin dramatismo, con la serenidad de quien ha caminado por el fuego y sobrevivido. Al terminar, toda la sala se puso de pie. Las lágrimas no eran de tristeza, sino de respeto. Tras esa experiencia, volvió a Medellín con una energía renovada. Siguió ampliando la fundación, abriendo oficinas en otras ciudades, formando redes de apoyo. Incluso colaboró con legisladores para crear una ley que exigiera mayor transparencia en procesos funerarios y acceso prioritario a familiares directos en casos de muerte súbita. La ley fue aprobada al año siguiente
y llevó el nombre de Julián Castañeda. Cada vez que se anunciaba una nueva familia beneficiada, Inés sentía que un pedacito de su hijo volvía a vivir. La historia que casi fue silenciada se convertía ahora en faro para otros. En una ocasión, una madre la abrazó con fuerza y le susurró: «Gracias por no rendirte. Por ti, yo tampoco me rendí». Y en ese abrazo, Inés entendió que su dolor tenía propósito. Una tarde, al regresar a casa, encontró una carta en el buzón. No tenía remitente. Dentro, había solo una frase: «Lo siento». Reconocía esa letra. Era la ex empleada doméstica que le había escrito antes. Junto a la nota, una fotografía: Valeria y un hombre desconocido, abrazados en una playa. En el reverso, una fecha: 2 semanas antes de la muerte de Julián. Era la prueba de que había otra motivación, otra traición. Natalia utilizó la foto para abrir un nuevo caso: adulterio con fines fraudulentos. El hombre fue localizado. Se llamaba Fabián y confesó que Valeria había planeado todo para quedarse con el seguro, que Julián había descubierto la relación y había amenazado con denunciarla, que esa noche discutieron, que al día siguiente él recibió un mensaje de Valeria. Todo resuelto. Fue la prueba definitiva. Con esa confesión, la sentencia contra Valeria se hizo irreversible. También fue imputada por fraude y asociación ilícita. El escándalo fue total, pero Inés no dio entrevistas, no buscó cámaras, solo caminó hasta la tumba de Julián y dejó una flor blanca. «Te prometí que encontraría la verdad», susurró, «y lo hice. No por mí, por ti». El nombre de Julián fue finalmente limpiado. La historia se publicó en revistas, se adaptó en documentales, incluso fue propuesta para una serie de televisión. Pero Inés siempre dijo no. Mi hijo no es un personaje, es un ser humano que merecía vivir. Nunca quiso fama, solo justicia. Y al fin, la había conseguido. En el aniversario de su muerte, la fundación organizó una ceremonia. Cientos de personas asistieron. Velas encendidas, palabras de amor, testimonios de madres, hijos, hermanos. Cuando Inés subió al escenario, dijo: «Nadie puede devolvernos lo que amamos, pero podemos honrarlo con verdad. Y eso es más poderoso que el olvido». El aplauso fue eterno. Pasaron los años, pero Inés nunca dejó de hablarle a Julián cada noche. A veces lo hacía en voz, otras en silencio. Le contaba cómo había ido el día, cuántas personas nuevas habían llegado a la fundación, qué testimonios la habían tocado más. Le hablaba también de sus miedos, de sus sueños y de esa ausencia que aún pesaba en el pecho, como una piedra envuelta en terciopelo. Una mañana, recibió una carta certificada. Provenía de la cárcel de mujeres de El Pedregal. Era de Valeria. La abrió con manos firmes. El contenido era breve. Valeria confesaba haberlo planeado todo, que la ambición le ganó al amor, que el odio le nubló el juicio. Pero lo que más me duele no es la condena, decía, sino haberle robado a Julián lo único que jamás debí tocar, su madre. Inés no respondió. Quemó la carta sin pestañear. Ese día, sin embargo, durmió mejor. No por la confesión, sino porque entendía que el ciclo estaba cerrando. La justicia ya no era una lucha, sino una certeza. Julián, desde donde estuviera, sabía que su madre no se había rendido, que su voz, su verdad, había atravesado la oscuridad. Y eso, pensó Inés, era lo único que importaba. El tiempo siguió su curso. Inés cumplió 70 años rodeada de personas que no conocía 5 años atrás. Víctimas, voluntarios, abogados, madres, niños, todos con historias, todas unidas por el dolor transformado en resistencia. Ese día no hubo pastel, ni globos. Hubo abrazos, flores y un mural con la imagen de Julián pintada por una joven artista a la que Inés había ayudado a superar el duelo. Cada vez que alguien nuevo llegaba a la fundación, Inés los recibía con la misma frase: «Aquí no estás sola, tu historia importa». Y mientras guiaba a otros en su camino hacia la verdad, sentía que caminaba junto a su hijo una vez más. Ya no con la desesperación de quien busca, sino con la serenidad de quien comprende. Un día, mientras organizaba papeles antiguos en su escritorio, encontró una hoja en blanco con solo una frase escrita por Julián. Tiempo atrás. Si un día dejo de estar, recuérdame luchando por lo que amo. Inés la enmarcó y la colgó en la entrada de la fundación.
Era el lema perfecto, porque eso era lo que ella había hecho. Recordarlo con lucha, honrarlo con verdad. La historia de Inés Castañeda no fue solo un caso judicial, fue un testimonio de amor incondicional, de fe inquebrantable, de una madre que se negó a ser silenciada. En cada rincón de Colombia su nombre resonaba como símbolo de resistencia, y en cada madre que tocaba, Julián volvía a vivir. Al mirar atrás, Inés no pensaba en la tumba, ni en el juicio, ni en las lágrimas. Pensaba en los abrazos que había dado, en las cartas que había escrito, en los silencios que había escuchado de otras madres rotas. Pensaba en la luz que nació del abismo, y en cómo, incluso en la muerte, su hijo le había dado un nuevo propósito. En su casa seguía el altar con la foto de Julián. Cada mañana encendía una vela, no como ritual, sino como promesa. Promesa de seguir contando su historia, de seguir luchando por la verdad de otros. Porque mientras ella respirara, ningún silencio sería más fuerte que la voz de una madre decidida. Y así, Inés Castañeda se convirtió en leyenda viva, no por haber vencido a Valeria, sino por haber vencido al olvido. Porque hay batallas que se ganan sin espadas, sin gritos, solo con verdad. Y porque cuando una madre ama sin límites, ni la muerte puede borrar su legado. Los años comenzaron a pasar más lentos, pero la llama dentro de Inés no se apagaba. Caminaba más despacio, pero con la misma convicción de siempre. Ya no asistía a tantas conferencias, pero recibía a cada visitante de la fundación con una sonrisa cálida y ojos que contenían todas las historias que había escuchado. La llamaban la abuela de la verdad. Y ella, con humildad, solo respondía: soy una madre, eso basta. Un canal de televisión la visitó para grabar un documental. Durante la entrevista, le preguntaron si alguna vez había sentido odio. Inés pensó unos segundos. Odié el silencio, odié la indiferencia, odié el sistema, pero nunca odié a Valeria. El odio te consume. Yo necesitaba estar viva para luchar por Julián. Y el amor, ese fue mi escudo. La periodista, visiblemente conmovida, cortó la entrevista en lágrimas. Ese fragmento se viralizó. Millones de personas la escucharon. Madres, hijas, incluso personas que jamás habían vivido algo similar, sintieron el poder de sus palabras. Inés se convirtió, sin buscarlo, en una voz colectiva, una prueba viva de que el amor verdadero no muere, solo se transforma. Un día recibió la visita de un joven abogado. Había perdido a su madre hacía un año, y gracias a la historia de Inés, decidió estudiar Derecho para ayudar a otras familias. Llevaba en las manos una carpeta con una nueva propuesta: convertir la fundación en un centro nacional con apoyo estatal. Quiero que su legado perdure, le dijo, que cuando usted ya no esté, esto siga creciendo. Inés lo miró con ternura. No es mi legado, respondió, es de Julián, y de todos los que no pudieron contar su historia. Si tú quieres seguirlo, hazlo con el corazón, porque sin eso, todo esto no tendría sentido. El joven asintió, y esa noche, Inés durmió con el alma en calma. Había sembrado lo suficiente. Ahora otros harían florecer. En la celebración de los 10 años de la fundación, se inauguró un mural inmenso con el rostro de Julián sonriendo, rodeado de madres con flores. Inés lo contempló en silencio, con lágrimas en los ojos, no por tristeza, sino por gratitud. Había logrado algo que jamás imaginó: convertir su duelo en refugio para otros. Y eso, entendió, era una forma de eternidad. Con el paso del tiempo, sus pasos se hicieron más cortos, su voz más suave, pero su mirada seguía encendida. Un atardecer, mientras bebía té en su jardín, una niña se le acercó. ¿Tú eres la señora que ayudó a tantas mamás?, le preguntó. Inés asintió. La niña le dio una flor y dijo: mi mamá dice que tú salvaste su vida. Gracias. Inés la abrazó sin decir nada. En ese instante sintió que todo había valido la pena. Las lágrimas, las noches en vela, las audiencias, las cartas, todo había sido por ese momento, por esa niña, por Julián, por todas las voces que gracias a ella encontraron eco. Esa noche, escribió en su diario una última entrada. Cuando el dolor llegó, pensé que me destruiría, pero me reconstruí con cada verdad que descubrí. Hoy sé que no estoy sola, y que, mientras alguien me recuerde como madre,
Seguiré viva. Cerró el cuaderno, lo guardó junto a la libreta azul de Julián y miró al cielo, estrellado. En medio del silencio, una brisa cálida rozó su mejilla. Sonrió. «Buenas noches, hijo», susurró. «Gracias por no dejarme rendir. Y gracias por seguir aquí, en cada historia que me atreví a contar». Pasaron unas semanas y un amanecer tranquilo. Inés no bajó a preparar su café como cada mañana. Una voluntaria de la fundación fue a buscarla y la encontró dormida en su sillón, con una sonrisa suave en el rostro, una vela encendida y el diario aún abierto sobre su regazo. Había partido en 1900 en paz, en su casa, rodeada por los recuerdos y el legado que tanto cuidó. La noticia de su fallecimiento se expandió como un eco sagrado. Las redes se llenaron de mensajes, cartas, fotografías, agradecimientos. Personas que nunca la conocieron en persona compartieron cómo su historia les había dado fuerza para seguir, para enfrentar abusos, para exigir verdad. En cada rincón del país se encendieron velas en su honor, y en cada hogar que ella tocó, se lloró su partida como la de una madre propia. El funeral fue sencillo, pero lleno de amor. No hubo discursos grandilocuentes ni cámaras invasivas, solo flores blancas, abrazos sinceros y el sonido suave de un violín. En el altar, junto a su fotografía, una frase que ella misma había elegido años antes: «El amor de una madre no muere, se siembra». Y así fue. La fundación siguió funcionando bajo el liderazgo del joven abogado y decenas de voluntarios que Inés había formado. Cambiaron el nombre a Casa Castañeda en honor a su legado. Cada 12 de julio, día de la muerte de Julián, se celebra una jornada nacional de memoria y verdad para víctimas silenciadas. Inés no solo había dejado huellas, había dejado caminos. Años después, una niña de 13 años, huérfana de madre, leyó la historia de Inés en la biblioteca del colegio. Se inspiró tanto que decidió estudiar periodismo para contar historias de quienes no tienen voz. Esa niña creció, se convirtió en una reportera respetada y, un día, narró su propio reportaje sobre la mujer que enfrentó al silencio y ganó. Cerró su crónica diciendo: «Gracias a ella, hoy soy quien soy». Así, la historia de Inés no terminó con su muerte. Vivió en cada persona que se atrevió a hablar, en cada madre que exigió justicia, en cada joven que creyó en la verdad. Porque el legado de una mujer que ama no se apaga, se transforma en fuego compartido, en red, en eco que jamás se rompe. En el cementerio donde descansan Julián e Inés, la lápida tiene una inscripción simple: «Juntos, como siempre, y verdad». Voz. A su alrededor, flores frescas nunca faltan. Nadie sabe quién las deja. Algunos creen que es la vida misma, que agradece en silencio a quienes lucharon por ella sin esperar nada a cambio. Y tal vez sea cierto, porque hay almas que no necesitan monumentos para ser eternas. Inés Castañeda fue una de ellas. Su historia no fue perfecta, ni limpia, ni fácil. Fue real, dolorosa, profundamente humana, y por eso mismo, inolvidable. Cuando alguien pregunta quién fue ella, la respuesta nunca es corta. No fue solo la madre de Julián, fue la madre de una causa, de una revolución silenciosa que empezó con una pregunta que ninguna madre debería hacer sin respuesta: ¿cuándo es el funeral de mi hijo? Y gracias a su coraje, miles de otras madres jamás volverán a quedarse en silencio, porque Inés enseñó que, incluso ante la muerte, la verdad encuentra la forma de hablar, y que una madre decidida puede cambiar el mundo.